El día de hoy vamos a iniciar, pensaría yo, digamos que hace 8 días tuvimos la oportunidad, pero hoy ya arrancamos a ver un poco más en forma los componentes que nos van a ir permitiendo diseñar inicialmente nuestro sistema de gestión. Háblese de un sistema de gestión integrado, háblese de un sistema de gestión de ISO 9001, 14.001, 45.001, 27.001 y 37.001, que es lo que hoy día Cantan Software nos está ofreciendo. Recordemos que Cantan Software es una solución del grupo SG Innova, hace parte de uno de los productos de esa amplia gama que ofrece para gestionar los sistemas de gestión. Y este es el punto de partida que yo pienso más relevante en función de que nosotros como diseñadores, pues tenemos que lograr esa sinergia de que el sistema o la operación, las actividades que desarrollamos, pues estén alineadas con ese contexto organizacional. O sea, que logremos aportar valor a ese direccionamiento estratégico, a ese contexto estratégico de la compañía para la cual laboramos y por supuesto que nuestro sistema de gestión pues dé cumplimiento a lo que nos exigen estas normas ISO. Para ello, pues el primer elemento de lo que es el capítulo 4, pues nos abarca todo lo que es el contexto. Pero puntualmente el día de hoy, y esto es importante que todos los tengan muy claro, durante los diferentes workshops semanales vamos a ir viendo cada uno de los elementos de la norma y por tanto las funcionalidades que nos ofrece Cantan Software. El día de hoy solo vamos a ver lo que comprende al numeral 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Asimismo, pues, como suele o solemos llevarlo en estos workshops, pues vamos a entender un poco lo que nos pide la norma y una vez tengamos claro qué nos está pidiendo la norma, pues veamos qué herramientas podemos utilizar o tenemos disponibles. Existen muchas. Eh, pero pues quizás algunas más conocidas, otras no tanto, y por ello Cantan Software ha, digamos, o puesto a disposición de sus usuarios algunas metodologías y herramientas de tal forma de que esto facilite esta gestión. Pero dando inicio, pues lo primero es entender qué nos pide, digamos, hablando de una norma integrada, en función de la comprensión de la organización y de su contexto. Recordemos, como siempre, cuando leemos un numeral de la norma, entonces tenemos tres componentes, ¿no? El sujeto al cual va dirigido, observen que aquí es la organización. El debe principal, que es el que yo tengo resaltado en mi presentación, y luego viene el complemento, que es el que me describe o me detalla a qué hace referencia o cuál es el espíritu de la norma cuando me está solicitando este debe. Entonces, nos dice, la organización debe determinar las cuestiones internas y externas, que son, aquí viene una palabra clave, que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero es que, pues, por supuesto, mi mirada no puede ser solamente al interior, sino también al exterior, pero esto es un escenario demasiado amplio. Por ello, hay que tener mucha precaución y siempre enfocarnos a lo que es pertinente para nosotros como compañía, para lo que queremos lograr, para nuestra dirección estratégica o lo que queremos lograr a nivel de nuestro direccionamiento estratégico. Muchas veces, o mejor, siempre debería ser así, que este análisis del contexto nos deberá alimentar nuestras iniciativas estratégicas y estas iniciativas estratégicas, por supuesto, pues deben estar 100% alineadas con dos componentes.
los objetivos estratégicos de la compañía y los objetivos de nuestro sistema de gestión. Ojo, porque son dos cosas diferentes que ustedes pueden alinearlo, por supuesto que sí, pero siempre hablamos de lo que son los objetivos estratégicos de la compañía y siempre lo que son los objetivos de nuestro sistema de gestión. Un objetivo estratégico de la compañía puede desencadenar, o mejor, puede estar apoyado por la consecución de uno o varios objetivos propios de nuestro sistema de gestión. Pero es importante que tengamos eso claro, que esto tiene que ir conectado. Y aquí iniciamos el concepto que yo suelo utilizar y es la coherencia. Cómo todo nuestro contexto o nuestra realidad es coherente con lo que tenemos en nuestro sistema de gestión. Allí es donde genera valor. Muy bien. Y en este caso nos dice, complementando, dice, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema integrado. Mire que está completamente alineado con lo que acabamos de mencionar. Nos habla del componente estratégico y nos habla del sistema integrado de gestión. Para la parte ambiental, digamos que es un ítem especial, aquí yo lo que he hecho es como una integralidad de todos los 4 unos de las normas. Dice, estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectada por la organización. O sea, en el componente ambiental, adicional a lo que estamos hablando, pues nos habla o nos hace mucho énfasis en las condiciones ambientales que nos pueden llegar a impactar el logro de estos resultados previstos. Muy bien. Adicionalmente, existe otro debe. O sea, ya tenemos un primer debe, que es que haga su análisis del contexto. Tenga en cuenta, en este caso, cuestiones internas y externas. Pero tenemos otro debe. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones internas y externas. Esto se debe hacer con una periodicidad. Normalmente, pues lo que se hace es que como mínimo una vez al año hacemos un ejercicio, pero esto, más que eso, es la invitación, es a que esto sea algo del día a día, porque la economía cambia, la política o los contextos políticos cambian, porque nuestros procesos cambian. Entonces, no podemos muchas veces ser tan pasivos en ese sentido. Y esta es una herramienta que realmente les va a aportar mucho a sus organizaciones. Y lo digo organizaciones porque esto tiene un componente estratégico. Este análisis es fundamental para establecer la dirección estratégica de las empresas y asegurar la eficacia del sistema de gestión, lo que venía comentando. Entonces, se nos alinea con el direccionamiento estratégico y, ojo, lo ideal o lo que buscamos es que nuestro sistema de gestión sea eficaz y aporte valor al logro de los resultados previstos por la organización y que normalmente lo que se busca desde una alta dirección es el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Nosotros desde nuestro sistema tenemos que ser el medio para lograr que esto ocurra. ¿Cómo comenzar en ese orden de ideas a trabajar en función de lo que es este análisis del contexto? Allí la misma norma nos da 3 notas muy particulares y nos dice en la nota 1. Las cuestiones internas, o bueno, las cuestiones pueden incluir factores tanto positivos como negativos. Y pues esto estaría a nuestra consideración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues dentro de este análisis no nos vamos a centrar solo en lo malo, también en lo positivo. Y allí comienza a aparecer 2 conceptos muy conocidos por ustedes, me imagino que son expertos más que yo en ese sentido, y uno son riesgos y otro oportunidades, que muchas veces somos muy buenos para ver riesgos, pero ¿qué tal las oportunidades? No las estemos captando y finalmente nuestras compañías viven es de el logro de esas oportunidades.
Posteriormente, nos dice la comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, económico, ya sea internacional, regional o local. Entonces, la norma nos da ese escenario, mira que nos está diciendo dónde tenemos que buscar, pero aquí la palabra clave es que sean pertinentes, ¿no? Porque esto es demasiado amplio. ¿Pertinentes a quién? A mi contexto o a mi realidad como compañía. Y como una tercera nota tenemos que la comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Entonces, el contexto interno es cuando miro para adentro. Voy a ver internamente cómo me encuentro, ¿cierto? O qué aspectos tengo fuertes para lograr los resultados previstos o qué quizás me hace un poco débil. Bueno, eso lo tenemos que ver. Ahora bien, para lograr o para gestionar estos componentes, pues aquí viene la pregunta interesante. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues lo primero que vamos a observar es a nivel de metodologías, pues algunas que nos ofrece el mercado para poder trabajar este tipo de análisis, sin que en este caso sean las únicas. Claro, inclusive les comento, dentro de la experiencia que he logrado llevar en mi vida de consultoría, he gestionado análisis del contexto utilizando una metodología muy bonita que se llama la metodología Lego Serious Play, y realmente es muy positivo ver cómo cuando se le da otro tinte, quizás a veces un poco menos cuadriculado a este tipo de ejercicios, en el buen sentido de la palabra, exploramos o sacamos esos aspectos que quizás son muy valiosos para un direccionamiento estratégico y que pueden apoyar mucho. Entonces, la metodología, en este caso, pues vamos a inclinarnos por dos, porque han sido muy acertadas y que adicional, pues tenemos o contamos con una herramienta que nos va a orientar sobre este ejercicio y pues realmente aporta mucho. En este caso, pues vamos a trabajar para lo que es el contexto externo, lo que es el análisis PESTEL. En el análisis PESTEL, siempre hay aspectos claves. Uno es cómo lo enfoco, y al enfocarlo siempre tengo que verlo desde la siguiente perspectiva. Debo analizar de aquellas variables del entorno. ¿Cuáles variables? Pues las políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales, son 6 variables, ¿cierto? ¿Cómo ellas me pueden llegar a condicionar el logro de los objetivos del sistema y de los objetivos trazados por la organización o del propósito? ¿Cómo me pueden llegar a condicionar? Es que yo importo materia prima, que la debo comprar en dólares, pero el hecho de que mi moneda esté más devaluada respecto al valor del dólar está haciendo que mis costos de producción se me estén elevando. Por tanto, estoy condicionando mi operación porque ya no puedo ofrecer el producto al mismo precio. Entonces, mire cómo ese factor externo del cual yo no tengo injerencia, porque ninguno de ustedes tiene injerencia sobre este tipo de aspectos de evaluaciones de la moneda que subió en la tasa representativa del mercado, qué aspectos de cambios o guerras, conflictos, esas son cosas ajenas a nuestro alcance, pero mire cómo nos está impactando. Entonces, para ello, dentro de este análisis PESTEL, pues básicamente podemos implementar esta metodología muy sencilla, muy práctica. La clave está en que siempre tengo que preguntarme, ¿este factor cómo me condiciona respecto a mi contexto? Eso es lo que mentalmente tenemos que preguntarnos siempre.
Entonces, a nivel político, vemos aspectos de gobierno o de cambios políticos o cambios gubernamentales y demás que puedan, en este caso, condicionarme o me puedan impactar. Hablamos de temas de climas políticos, guerras, conflictos. Todo esto me puede o debería irlo analizando. A nivel económico, normalmente la parte económica se enfoca mucho en el aspecto cambiante y esto es clave que lo tengan muy presente. Cuando me centro en el aspecto cambiante económico, pues cómo veo, por ejemplo, temas de tendencias a nivel económico, cambios a nivel de tasas de interés, cambios a nivel de apreciación de la moneda, ¿cierto? Cambios a nivel de todo lo que son políticas de créditos bancarios. Todos esos aspectos, pues los tendré que ir viendo qué tanto me están impactando dentro del ejercicio que yo realizo. Si en este caso mi activos o el poder adquisitivo que tengo a nivel de mi compañía hace que no dependa de algún tipo de crédito financiero y demás, pues el que suben o bajen los intereses, pues no me va a afectar mucho o que me cambien las políticas de financiación. Pero si por lo contrario vivo o trabajo sobre los préstamos de los bancos, pues esa variable sí que me va a impactar. Entonces, mire cómo para el uno puede que no, pero para el otro sí puede que le impacte. Cada uno en sus organizaciones, pues lo tendrá que ir viendo. A nivel social, se habla mucho de las tendencias. A nivel social, hablamos de tendencias de estilo de vida, en este caso temas de moda, ¿sí? Allí vamos mucho a aspectos también de económicos, sociodemográficos y esto culturales. Estos aspectos pues son una entrada que tenemos que estar monitorizando para poder plasmarlo en un análisis que ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo Kantan Software nos va orientando en este ejercicio, porque de golpe aquí lo estamos viendo demasiado amplio. A nivel tecnológico, pues hace mucho énfasis a nivel de la evolución tecnológica. Entonces, ¿cómo esta evolución tecnológica me está impactando? ¿Cómo la incursión de la inteligencia artificial puede llegar a desplazar mi producto? ¿Cómo el hecho de que con la llegada de la pandemia, pues las transacciones virtuales y el tener tiendas online hizo que nos viésemos obligados en muchos casos a fortalecer este aspecto en función de montar tiendas virtuales y en muchos de los casos ya desaparecer de tiendas físicas. Los bancos tuvieron que adaptarse a transacciones virtuales, fortalecer ese componente a nivel de sus aplicaciones móviles. Esto disparó porque ya hoy en día la compra online genera mucha mayor confianza, hay una cultura mucho más arraigada ya en ese sentido. Entonces, mire cómo tenemos que irnos migrando cuando la evolución tecnológica quizás así no lo lleva. A nivel del impacto, a nivel de las componente ecológico, pues habla también un poco o abarca desde lo que son las tendencias hasta aspectos legales o cambios legales. Allí abordamos temas como los aspectos del el cambio climático, que eso a su vez está llevando a una tendencia a que desaparezcan, por ejemplo, productos de un solo uso, y por ende, pues si mi empresa fabrica productos de un solo uso, pues mi nivel de riesgo es supremamente alto porque ya, primero, está surgiendo nueva legislación
en donde se prohíbe utilizar este tipo de productos y adicionalmente la tendencia de las personas por su toma de conciencia que así tiene que ser, pues hacia cuidar nuestro planeta, pues es a no utilizar estos productos de un solo uso. Entonces, mire cómo tengo que irlo analizando, ¿no? Porque esto depende que viva o no viva mi negocio. Y a nivel legal, pues hace referencia a cambios legales que me impactan, ojo con esta palabra, directamente, ¿cierto? A lo que respecta a mis operaciones. Entonces, no es cualquier requisito legal, es aquel que me impacta directamente y está muy atado, o lo que debemos estar monitoreando muy constantemente son cambios. A nivel de contexto interno, pues en el análisis del contexto interno, básicamente pues nos podemos fijar en 4 componentes. Componente organizacional, componente de recursos económicos, a nivel de estructura organizacional y a nivel de competencias, capacidades del personal. A nivel de cultura organizacional, pues estamos hablando de los componentes estratégicos que hablamos allí a nivel de valores. También hablamos de temas culturales como creencias y comportamientos que prevalecen a nivel de la organización, ¿cierto? Entonces, estos valores están bien arraigados. Si tenemos unos valores organizacionales bien fuertes, pues sí que nos hará fuertes o será una fortaleza, pero si por lo contrario tenemos comportamientos, por ejemplo, a nivel de nuestro personal con un bajo compromiso a la adherencia a los procedimientos, pues eso sería una debilidad. Mire cómo comenzamos a ver, pues el enfoque ya es más interno y aquí viene la particularidad y es que estos sí que los podemos controlar nosotros. Entonces, importante que este componente sí que tenemos un dominio más fuerte y que debemos trabajarlo más al interior. A nivel de lo que son recursos disponibles, pues hablamos de finanzas, hablamos de personal, hablamos de infraestructura, hablamos de tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos preparados para todo lo que se ha generado a nivel de aspectos de ataques cibernéticos, ¿sí? Con la generación o con el auge de la virtualidad, pues también ha habido un auge de ataques o personas malintencionadas que están buscando cómo te capturan la información de tu organización para luego cobrarte una recompensa para poder entregártela, o quizás en el peor de los casos simplemente te lanzan ese ataque y te dañan la información. Entonces, ese aspecto como ese componente, ¿cierto? Nos puede impactar y nos puede inclusive acabar con nuestro negocio si no estamos preparados frente a él. A nivel de estructura organizacional, pues temas de jerarquía, roles, responsabilidades están bien definidas. A nivel de la organización y capacidades y competencias, pues es básicamente la formación del personal. Esto pues son algunos ejemplos que les he querido traer. Para ello podemos utilizar también otra metodología que es bien interesante y la generó el señor Michael Porter y pues se llama las 5 fuerzas de Porter, conocida me imagino por muchos de ustedes, y en ella existe, así como en el pastel, es ver cómo me condiciona. Aquí existe un componente clave y es ver cómo me comparo yo, cuál es mi poder frente a esas 5 fuerzas que el señor Porter nos pone. ¿Cómo así? La primera de ellas nos habla del poder de negociación de clientes. O sea, ¿cuál es mi poder de negociación frente a los clientes? ¿Cómo lo entendemos? Muy fácil. Estamos en el escenario en que pues nosotros, nuestro producto es un producto único o mejor, somos los únicos proveedores de este producto. Por tanto, pues nuestro poder de negociación frente al cliente, ¿cuál sería? Alto.
¿Por qué? Porque nosotros le podemos exigir precio, le podemos exponer, o mejor, le podemos exigir ciertas políticas porque seríamos, o nuestro poder sería bastante alto. Pero en el sentido contrario, si en vez de que seamos uno, pues en nuestro mercado existen infinidad de proveedores de este producto o servicio, y pues por tanto nuestro poder de negociación con el cliente pues no va a ser muy alto. Ejemplo, algunas empresas de telefonía, qué sé yo, que te llaman y te dicen, te doy este plan en 5 pesos, pero luego te llama la otra y te dice, no, yo te lo doy en 4.5. Y así inicia una puja, porque pues finalmente el poder de negociación lo tiene más fuerte el cliente porque tiene una oferta mucho mayor en este sentido. Otro de los aspectos de las fuerzas que nos habla este señor Porter son las amenazas de los nuevos competidores. Esto va muy de la mano con aquellos mercados que pueden estar protegidos. Ejemplo, en políticas de libre comercio o políticas proteccionistas en algunos países. Esto hace que de pronto pues esa amenaza de que venga un mercado extranjero con una materia prima más económica y imponga precios mucho menores, porque claro, a él le salen mucho más económicos de lo que a mí me cuesta, y por tanto pues eso es una amenaza fuerte. Entonces este tipo de componentes, o mejor, esta fuerza, pues lo que me lleva es a que vea en este caso mi poder, o cómo me encuentro yo hoy en día posicionado ante la posible amenaza de que ingresen nuevos competidores, o bien ingresan nuevos competidores, pero mi producto está muy bien posicionado, amplia trayectoria, por tanto, pues mi poder es alto. Pueden ingresar, pero ya estoy muy bien posicionado. El poder de negociación, en este caso, con los proveedores. Aquí ese punto es crítico en función de que, les pongo un ejemplo, el 80% de mi producción está sujeta a 3 proveedores. ¿Mi poder de negociación será alto o será bajo? ¿Ustedes qué opinan? Por el chat me pueden dejar los comentarios. En este caso, pues sería mi poder de negociación muy bajo. ¿Por qué? Porque con uno que ya, en este caso, no me distribuya lo que yo necesito para elaborar mi producto, pues me voy a ver altamente afectado. Entonces, cosa diferente si tengo un gran abanico de proveedores en donde todos quieren venderme y yo les puedo de una u otra manera exigir un listado de precios, exigir algún trato especial. Entonces, pues debemos ver este componente. Otro aspecto son las amenazas de productos sustitutos. O sea, aquí para poder entenderlo un poco mejor, vuelvo al ejemplo de la pandemia. Con la pandemia, o mejor, con todo lo que ha venido surgiendo de el tema de las plataformas digitales, en donde tipo Netflix, tipo Amazon, bueno, todas estas proveen un catálogo de películas y demás que ha impactado quizás aquella televisión por cable típica, tradicional de los operadores, o bueno, digamos en el contexto que ustedes estén, ha venido cambiando un poco porque se han visto impactados, porque el producto, las personas ya no en un grupo considerable, pues ya se inclinan por aquellas plataformas y dicen, no, yo tengo internet, tengo mi plataforma. Entonces,
¿Qué han tenido que hacer? Pues han tenido que adaptarse. Ok, mira, yo te doy el paquete que tenemos de televisión y te incluyo esta plataforma para que no estés desactualizado y te la incluyo o por esta módica suma o te la doy de promoción. ¿Por qué? Porque finalmente ya necesitan adaptarse porque este producto comienza a sustituir de una u otra manera lo que nosotros estamos trabajando. Lo mismo, las tiendas virtuales como comienzan a sustituir de una u otra manera las tiendas físicas. Y hay personas que dicen, no, yo ya no compro nada en físico. Me gusta comprar virtual porque me da mejores beneficios, no tengo que salir de mi casa. Entonces, interesante estar siempre monitoreando este componente o esta fuerza. Y por último, tenemos la rivalidad entre competidores existentes. Está muy asociada a la parte de amenaza de competidores, en donde pues básicamente esta rivalidad que me puede llevar a tener un mercado con unos precios supremamente competitivos y demás, en donde pues a pesar de que pues yo tenga mi producto de muy alta calidad y demás, pues quizás eso no valga en un mercado en donde pues la competencia está bastante fuerte. Muy bien. Adicionalmente, y ya para ir cerrando esta parte, pues tenemos otras herramientas como el esquema o matriz DOFA, que me ofrece la posibilidad de que yo pueda encajar dentro de 4 aspectos. Uno de ellos, debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas. En este caso, pueda ir encajando este análisis al interno, este análisis como organización, de tal manera de que pues yo lo pueda, digamos, como que definir en un aspecto como el que ustedes están viendo en este sentido. Allí hay 2 subdivisiones, por decirlo así. La primera es que las debilidades, ¿cierto? En este caso, y las fortalezas estarían asociadas a mi componente interno, ¿sí? Y lo que son las oportunidades y las amenazas están asociadas a ese componente externo. ¿Qué quiere decir eso? Que las debilidades y las fortalezas son mías, ¿cierto? La mirada tiene que ser al interior. Mientras que las oportunidades y las amenazas salen de aquellos componentes que aunque yo no tengo injerencia sobre ellos, ellos sí que tienen injerencia o pueden llegar a condicionar, en este caso, pues el logro de mis resultados previstos. ¿Cómo los puedo obtener? Pues hace un momento acabamos de ver una u otra herramienta y pues ya ahora vamos a ver un caso práctico de cómo aplicarlo. Mientras tanto, comentarles que a nivel de lo que son, pues las fortalezas, y bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, nos podríamos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, a nivel de las fortalezas, ¿cómo lo identificamos? Pues preguntémonos, ¿qué hacemos bien? Ah, pues es que nuestro producto es de alta calidad. Ah, muy bien. ¿Qué más hacemos bien? Ah, pues tenemos el hecho de tener muchas sedes distribuidas por todo el país hace que nuestra entrega sea mucho más inmediata. Siempre buscamos la oportunidad en la entrega. Ah, eso es una fortaleza, ¿cierto? También nos podríamos preguntar, ¿qué hace nuestra empresa o nuestra organización que sea especial, que sea ese diferencial? ¿Cuál es el plus que ofrecemos? Y por supuesto, ¿qué nos gusta más de nuestro negocio en este sentido y que pues lo podemos potencializar de tal manera de que pues es algo que nos va a hacer fuertes? Allí entran muchos componentes más que podemos entrar a ver, componente económico, tenemos una buena red de infraestructura, contamos con un gran canal de atención al cliente. Bueno, ustedes ya es que se hagan una visión al interno y comiencen a indagar en este sentido. Ahora, lo contrario del análisis interno. Entonces, ¿qué debilidades puedo tener? ¿Qué iniciativas o aspectos no funcionan bien? ¿Y por qué no están funcionando bien? Ok,
mi iniciativa es a que debo estandarizar mis procesos, pero la gente no tiene adherencia a los procedimientos. ¿Por qué no tiene adherencia a los procedimientos? ¿Qué se podría mejorar a nivel, digamos, como compañía? Bueno, tenemos un proceso de atención al cliente, pero nos demoramos en contestar. Bueno, pues vamos a implementar aspectos relacionados con un chatbot de atención inmediata en línea en donde evacúe por lo menos las consultas más, digamos que comunes que hacen nuestros clientes. Eso pues nos va, digamos, a funcionar. Pero miren lo importante de identificar las debilidades. ¿Qué recursos podrían favorecer el rendimiento? Eso por ahí también lo podemos identificar que en este caso pues no nos esté impactando a nivel de debilidad. A nivel de oportunidades, ¿qué podemos mejorar en las áreas débiles? Las oportunidades normalmente son difíciles de identificar en la cultura cotidiana, porque las oportunidades siempre están allí, visibles, y de una situación, por ejemplo, que hoy en día, vuelvo al tema de que no tenemos una adherencia a los procedimientos, pues esa situación o esa debilidad se puede convertir en una oportunidad de mejorar nuestra cultura organizacional. ¿De qué depende? Los planes de tratamiento, de las acciones que planteamos para que esto cambie. También brechas de mercado en nuestros servicios, ¿cierto? Oportunidades que tengamos en este sentido a nivel comercial. Allí sí que suelen abrirse o son muy ávidos esta área para ver oportunidades de negocio ante algunas situaciones, por ejemplo, decisiones gubernamentales y demás, pues allí sí que pueden estar surgiendo constantemente, pero la clave está en monitorear en este sentido. Y a nivel de amenazas, pues podemos estar revisando pues qué cambios en el sector son preocupantes, ¿cierto? Cambios a nivel regulatorio, ¿cierto? Nos estamos volviendo demasiado regulares, están desapareciendo las entidades que son nuestros clientes, ¿sí? O a nuestros clientes que viven de un presupuesto del Estado, les están recortando de ese presupuesto, pues esos cambios nos van a impactar, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas tendencias del mercado? Lo que veíamos hace un momento, el tema de los productos de un solo uso. Pues nosotros, si nuestro negocio está por allí, pues preocupante, ¿no? Habría que encender las alarmas. Entonces, básicamente, pues tenemos este escenario y por ello, pues vamos a ahora verlo, a ver cómo Kantan Software nos ofrece la posibilidad de poder llevar a la práctica y dar cumplimiento a lo que nos pide, básicamente, pues lo que son las normas ISO, háblese de una 9001, de una 14001, 45001 y 27001, en función de que debemos tener este contexto, ¿cierto? Identificado y en este caso, pues realizar su respectivo seguimiento. Entonces, para ello, pues vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que pues vamos a tener otras sesiones en donde vamos a ver, por ejemplo, la parte de identificación de partes interesadas y en este caso sus necesidades y expectativas. Pero hoy día vamos a ver la identificación de cuestiones internas y externas, cómo Kantan Software nos va generando esa herramienta para tanto documentarla como, pues, digamos que orientarnos en este ejercicio. Ahora bien, una vez contamos con Kantan Software, pues vamos a poder ingresar a una interfaz como la que ustedes están viendo actualmente. Recuerden que Kantan Software es un servicio SaaS, que es software como servicio. Básicamente, el grupo SEG Innova se encuentra certificado en lo que son las normas ISO 27001
ISO 22301 y ISO 20000, que son normas que hablan tanto de seguridad de la información y todo lo que son buenas prácticas de empresas de tecnología, que es la ISO 20000, y la 22301, que nos habla de toda la parte de continuidad de negocio. Esto les va a dar respaldo a que la información que ustedes tienen aquí es una información que está salvaguardada, que maneja navegación o mediante protocolo seguro, que es HTTPS, y que pues va a tener buenas prácticas que están hoy día avaladas por empresas certificadoras. Ahora, dentro de lo que es ya el uso, pues tenemos nuestro río que nos permite navegar por las diferentes aplicaciones. Si quisiéramos ingresar en lo que es el análisis del contexto, pues simplemente damos clic allí y el sistema nos va a llevar a la aplicación del análisis del contexto, que es lo que digamos que vamos a trabajar el día de hoy y que nos va a permitir implementar ya sea una de las metodologías que estamos teniendo. También es importante acotar que en la parte superior el usuario va a encontrar un menú desplegable en donde se orienta por la estructura de alto nivel de las normas ISO, en donde tenemos un componente de contexto, en donde van a encontrar las aplicaciones que le irían dando respuesta a ese capítulo puntualmente. Y pues lo mismo para la parte de liderazgo, para la parte de planificación, de soporte, de control operacional, de evaluaciones del desempeño y la parte de mejora. Entonces, en línea con ello, pues una vez ingresamos en lo que es el análisis del contexto, pues vamos a hacer un ejercicio práctico. Permítame un momento, se quiere descargar mi equipo y no quiero quedar fuera de línea. Muy bien, entonces, una vez ingresamos a la interfaz, pues vamos a tener esta visual en donde el usuario tiene la posibilidad de tener un resumen de los diferentes análisis del contexto que ha tenido, ¿cierto? En donde tenemos un código que los genera la plataforma de manera automática, una fecha de la reunión, el tipo de análisis, las observaciones a tener en cuenta, el estado, en este caso que se encuentra cada uno de los análisis, y pues toda esta información la pudiésemos exportar ya sea en formato PDF, un HTML, un documento en Word, un Excel, un CSV. En este caso, por ejemplo, si yo la quiero en un HTML, pues ya el sistema me la exportaría. Y pues esto también les va a ayudar bastante a todo lo que es la parte de reportería. También el sistema ofrece diferentes opciones de filtrado. Esto para facilitar la búsqueda de grandes volúmenes de información por algún tipo, por ejemplo, campos tipo opciones, si fue programado o no fue programado, por el estado del proceso, por alguna fecha en particular que yo quiera filtrar, pues voy a tener la posibilidad de hacerlo. Y una vez quisiera o quiera crear un nuevo registro, pues le vamos a dar aquí en la opción de nuevo. Allí dentro de la opción de nuevo, lo que va a pasar es que el sistema me va a abrir este formulario. Aquí seleccionamos pues la entidad o la sede por la cual estamos haciendo esta gestión. Luego me dice el sistema de gestión relacionado y aquí hay algo interesante que me muestra las diferentes normas con los numerales que tenemos allí. ¿Qué quiere decir? ¿A qué le estamos dando respuesta el día de hoy con este ejercicio? Pues al numeral 4.1, ¿cierto? Entonces, o podemos escribir la palabra, en este caso, contexto también. Entonces, él me va a buscar todo lo que se asocie a lo que yo, en este caso, pues estoy trabajando. Bueno, pues estoy trabajando este análisis de contexto. El alcance que yo voy a realizar de este ejercicio de análisis del contexto. Digamos, aquí vamos a hacer algo en particular, es que vamos a tomar como referencia para que el ejercicio, recuerden que el análisis del contexto debe ir atado a una realidad. Entonces nos vamos a imaginar que estamos trabajando en una empresa que distribuye medicamentos, ¿cierto? Digamos que vamos a ver
ese escenario, ¿sí? Al tener una empresa bajo ese contexto, lo vamos a realizar. Cada uno dentro del ámbito de su compañía va a ir realizando el ejercicio conmigo mentalmente a partir de que lo vamos haciendo, de tal manera de que pues van a ir viendo ustedes que quizás la realidad de lo que yo estoy plasmando aquí no es un estándar para todos. Entonces, lo importante aquí es que la herramienta nos orienta en el ejercicio. Entonces, yo voy a trabajar con una empresa de el sector farmacéutico que distribuye medicamentos. Entonces, ¿dónde se va a realizar? Este es un tema ya administrativo que nos ayuda a hacer convocatorias, básicamente, en la sala de juntas. La fecha de inicio de la reunión, digamos que va a ser el día de mañana, el horario de inicio va a ser a las 8 de la mañana. Aspectos a tener en cuenta, aquí son como recomendaciones que yo le quiera dar a los participantes. En este caso, por ejemplo, los líderes de proceso deberán presentar su análisis previo, análisis de contexto previamente realizado con sus equipos de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, es algo muy normal que solemos solicitar. Luego me pide unos correos de notificación. Yo puedo notificar diferentes personas. En este caso, pues voy a enviármelo a mi correo, juliocesar.ardila@sginnova.com. Yo puedo, separado por coma, incluir N cantidad de correos. Aquí tengo un texto que ya la plataforma trae por defecto, pero si yo lo puedo complementar de tal manera de que pues, yo lo puedo editar y es como si estuviese en mi bandeja de correos generándolo. Entonces todo lo vamos a tener en un solo lugar. Tipo de análisis, si es programado, si no es programado, en este caso si es programado, y le vamos a dar a aceptar. Con esto van a ocurrir varias situaciones. Lo primero es que en la parte izquierda nos van a ir apareciendo unas fases de gestión. En este caso, la primera fase que hemos trabajado se llama convocatoria. Y si nos paramos sobre ella, nos aparece este recuadro en donde nos dice el estado de esta fase que está no completada, quién es el responsable y qué fecha. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que primero enfoquemos nuestro trabajo en función de una gestión en donde cada etapa va a tener un responsable y una fecha de implementación. O sea, optamos por herramientas colaborativas para que no solamente sea Juan haciendo todo en su sistema de gestión, sino que puede delegar diferentes responsables. Y en la parte derecha, pues vamos a tener un código que nos ha generado el sistema automáticamente, una fecha automática que se genera del registro. Aquí pues es el análisis del contexto y el estado en el que se encuentra. Luego pues vienen todos los campos que hemos acabado de diligenciar. Ahora bien, ¿cómo hago para pasar de una convocatoria a una ejecución? Pues me ubico en el lápiz, voy en el lápiz y sencillamente me voy al final del formulario en donde me aparecen estos botones que tengo aquí. Tengo básicamente estos tres botones que el primero, pues cancelar para que cancele, aceptar para hacer como un guardado parcial y completar para que pase a una siguiente fase. También me aparece un botón de eliminar que solo le aparece a un usuario administrador. Ojo, esto solo le aparece a un usuario administrador, por tanto, esto no le aparece a cualquier usuario. Entonces, si le doy completar, pues es lo que me va a pasar a la siguiente fase en donde yo pudiese establecer una fecha prevista. Una vez allí, entonces, la fase de convocatoria se me pone en verde y la fase de desarrollo se me pone en gris, que quiere decir que está pendiente de ejecutar. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Pues venimos al lápiz y en adelante, pues la herramienta me va a pedir una serie de información. Recordemos que Kantan Software ya nos ofrece esta preconfiguración para que nosotros tengamos ya en qué trabajar. O sea, no nos vamos a tener que preocupar por definir formularios en este sentido, porque esto ya lo trae la herramienta. Inclusive una orientación metodológica que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son los participantes? Este listado
pues lo trae de la base de recursos humanos que yo le haya alimentado al software, la fecha real en la que estamos haciendo el análisis y luego nos da unas opciones de evaluación. Recuerdan que hace un momento vimos dos metodologías, una que era el análisis PESTEL y otra que era las 5 fuerzas de Porter. Pues básicamente Kantan Software les ofrece la posibilidad que mediante esta estructura metodológica ustedes puedan implementar su análisis de contexto. Entonces, él los va a ir llevando paso a paso. El primer elemento que les muestra aquí es el aspecto económico. En ese sentido, entonces les dice, oye, a nivel económico, recuerdan que a nivel económico vemos mucho el ámbito cambiante, ¿no? Entonces, devaluación de la moneda, ¿cómo está influenciando, en este caso, la herramienta nos ofrece la posibilidad de hacer una evaluación de ese impacto? Recuerdan que en la presentación veíamos que cómo me impacta, o tenemos que ver cómo ese factor externo me está impactando, me está condicionando el logro de mis objetivos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo el componente de devaluación de la moneda está impactando, está condicionando el logro de mis objetivos? Miren cómo formulamos la pregunta. ¿Me está impactando en un nivel muy alto? ¿Me está impactando en un nivel alto? ¿Me está impactando en un nivel medio? ¿O me impacta muy bajo? Entonces, si yo le estoy hablando que es una empresa del sector farmacéutico, pero adicional, no basta con eso, yo le digo que somos importadores de algunos productos y los tenemos que comprar en dólares. Yo me ubico en Colombia. Entonces, mi moneda respecto al dólar sí está devaluada, y si se ha visto bastante afectada, pues yo le podría decir que me impacta alto, y la plataforma me ofrece la posibilidad de generar un comentario, porque siempre hay que argumentar el porqué. En este escenario, incremento, entonces, en el precio de la materia prima por el alza del dólar. ¿Sí? Entonces, miren cómo estoy evaluando. Luego me dice, él me va orientando por cada uno de estos elementos. Este es un ejercicio que hay que hacerlo con calma. Y hay que hacerlo con un equipo multidisciplinario que aporte, que tenga conocimiento, que está el financiero, que está la persona que maneja todo lo que es la planta, la operación, que está el comercial, para que vayamos, en este caso, pues alineando todos estos posibles escenarios o experiencias o conocimientos específicos a nivel de la compañía. Acceso a créditos bancarios. Pues les comento que mi capital hoy en día, realmente mi deuda no asciende mayormente, por tanto que los bancos no necesito mucho interés, pero bueno, digamos que medio. ¿Por qué medio? Porque para el periodo 2024 se proyecta la ampliación de planta física. Por tanto, se requiere adquirir nuevos créditos. Entonces, mire cómo vamos fundamentando lo que estamos escribiendo. No es el porque sí, sino a partir de mi experiencia, mi contexto real. La deuda del país, ¿me impacta o no me impacta? Bueno, hoy en día ese tema está estable, realmente no me impacta mucho. No pongo nada. Los datos de inflación, no me está impactando mucho. Luego me habla a nivel político. Bueno, a nivel político dice, política de grabación fiscal. Uy, esa sí que me está impactando, porque me están generando mayores aranceles o aspectos tributarios que están cambiando. Inversión en el sector. Realmente hoy día no es mucho lo que me está impactando. El objetivo, y pues no entro a hacer el detalle en cada uno, es que pues
entremos a analizar a nivel de nuestras compañías cada uno de estos componentes y ojalá pues ir comentando. No hago más análisis específico porque pues por aquello del tiempo, pero ya vimos la dinámica. Luego vamos a ir viendo cada uno de los componentes que nos va a orientar el ejercicio. Programas de iniciativas del sector. Esto me está impactando hoy en día. ¿Cómo está condicionando? Está condicionando, sí, por ejemplo, alto, porque descentralización, por ejemplo, de recursos para inversión en salud. ¿Sí? Digamos que ese, por ejemplo, me impacta bastante. A nivel social, entonces, tasa de pobreza, bueno, no me impacta mucho. Tasa de abandono escolar, no mucho, pero si aquí en los presentes existe alguien que trabaje para una compañía o mejor, para un ente educativo, pues esta parte sí que le va a llamar la atención. Niveles de desempleo, sí, medio. En este caso, yo tengo que decir por qué. Por ejemplo, mano de obra más económica. ¿Sí? Entonces puedo llegar a tener una oportunidad allí. Industria, a nivel de los aspectos tecnológicos, industria 4.0, uy, altísimo. Nuevos avances tecnológicos en el sector. Digamos que hoy en día está muy de auge este aspecto. Aquí, por ejemplo, automatización de procesos de alistamiento y despacho de mercancía. ¿Sí? Hoy día ya eso es muy común y requiero pues fortalecerlo porque mi competencia entrega en 3 horas un pedido y yo me estoy demorando un día o 2. Entonces, ojo con eso. Entonces, hipermovilidad, en este caso, no, realmente bajo. Efectos de la inteligencia artificial, sí, alto. Entonces, automatización de procesos operativos de procesos operativos administrativos. ¿Sí? Entonces, en esa parte tengo que ver cómo esa demanda del conocimiento o el saber ya de cómo dominar la inteligencia artificial se hace o debería condicionar el nivel de productividad de mis trabajadores. En el componente ambiental, entonces, acceso a agua potable, digamos que, cómo me condiciona, bajo, medio, el tema de biodiversidad. En este caso, el impacto ambiental sí que me está, digamos, abordando. El calentamiento global también. A nivel legal, cambios en la legislación nacional me está impactando, por ejemplo, alto, tengo alto impacto. Aumento de exigencias operativas, por ejemplo, también alto. Cambio en la legislación sectorial, digamos que medio. Cambios en la legislación local, digamos que bajo. Y allí estaríamos terminando el componente externo mediante un PESTEL. Ahora nos vamos al análisis interno y en donde vamos a utilizar las 5 fuerzas de Porter. En este caso, el poder de la negociación con los clientes. Recuerden que la clave en las 5 fuerzas de Porter está en cómo es mi poder respecto al componente que me está generando el señor Porter que yo analice. En este caso, ¿cuál es mi poder frente a o mi poder de negociación respecto a clientes? Entonces, como lo veíamos en la presentación, este es un escenario muy amplio. Aquí lo vamos, o Kantan Software nos va a dar un poco más diluido, mucho más suavecito de llevar este análisis. Entonces nos dice, oye, señor responsable del sistema de gestión, a nivel de poder de negociación de los clientes, entonces pregúntese,
podemos influir para que cambien sus metodologías con el fin de hacerlas más afines a nuestros servicios y productos. Hoy en día, realmente mi poder, en este caso, respecto a este componente, pues es medio. Podemos influenciar para ventas cruzadas, en este caso alto, por ejemplo. Podemos influenciar para aumentar el uso o consumo, digamos que sea alto. Podemos influenciar para tener clientes referidos, digamos que es bajo. Podemos influenciar en los clientes para mejorar la percepción de nuestros servicios. Hoy en día, ¿qué tanto estamos influenciando? Medio, porque nuestro canal de atención no es el mejor. Podemos poder de negocio con los proveedores, lo que veíamos hace un momento. Mi poder de negocio con los proveedores es bajo. Podemos influenciar en mejorar el rendimiento sin amplitud de costos. En este caso es medio. En ocasiones sí, en ocasiones no. Podemos influenciar para que participemos en licitaciones o en relación de confianza con los clientes, digamos, alto. Tenemos muy buen relacionamiento. Amenazas de productos o servicios sustitutos. ¿Existirá futuros riesgos de cambio tecnológico que sustituyan nuestro producto o servicio? Realmente, en este caso, nuestro poder es alto. Existen productos genéricos que pueden existir, sustituir nuestras soluciones o productos. Nuestro poder en este sentido es, digamos, alto, porque tenemos en este caso, pues tenemos una economía que protege bastante de la inversión extranjera, por ejemplo. Amenazas de entrada de nuevos competidores. Nuestros productos y servicios de grandes compañías, nuevos productos y servicios de grandes compañías. ¿Cuál es nuestro poder ante la incursión de nuevos productos y servicios de grandes compañías? Pues es medio tirando abajo. O sea, se nos puede generar un riesgo. Entradas de productos o servicios concretos. ¿Cuál es nuestro poder frente a la entrada de nuevos productos y servicios? Pues es alto porque tenemos los productos muy bien. Aquí podemos ponerlo. Entonces, productos muy bien posicionados, por ejemplo. Rivalidad entre competidores. Nuestro poder en relación con aquellos que tienen peor solución, pero mejores servicios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros frente a ese aspecto? Poder frente a aquellos que sus áreas de producción, de operación son más potentes que las nuestras. Pues es bajo. Tienen peor solución y peores servicios. Entonces ahí somos altos porque por lo menos tenemos buen servicio. Tienen mejor imagen de marca. Entonces, pero digamos que nuestro poder allí tenemos una gran área de marketing, digamos que es medio. Su material de ventas es más completo que el nuestro. Pues en este caso, ¿cuál es nuestro poder? Tienen precios más competitivos y tienen soluciones mejores, pero nuestro producto es de más alta calidad. Digamos que tenemos un poder alto porque nuestro producto no está por precio, sino por calidad. La competencia tiene en general mejor capacidad de inversión, pero nosotros tenemos crédito, entonces nuestro poder es alto también. Tiene mayor presencia en medios de comunicación y redes. Tenemos un buen equipo de marketing. Tienen precios más competitivos, aunque menos capacidad. Ok, tienen precios menos competitivos. Claro, venden más barato, pero se quedan cortos. Por tanto, nuestro poder es alto porque tenemos sedes en varios sitios del país y tenemos una gran infraestructura. Muy bien, una vez terminamos, allí con esto hemos terminado los componentes que nos está ofreciendo Kantan Software
para que hagamos o realicemos nuestro análisis de contexto. Pero lo más interesante, ahora vamos a darle en la opción aceptar, es que él nos hace una ponderación de esos elementos, en donde nosotros entramos a hacer un análisis de las evaluaciones de cada uno de los aspectos del contexto. Él siempre califica de 1 a 5, en donde pues puede que el 1 no necesariamente sea malo o que el 5 no necesariamente sea bueno. Vamos a analizarlo por qué. Entonces, a nivel económico, nos está diciendo que tenemos un promedio de 1.5. ¿Cómo así? Entonces, recuerden que aquí estamos hablando de un análisis de contexto, en este caso externo. Entonces, ¿cómo puede influir? Entonces, en este sentido, si mi nota es mayor, quiere decir que me está influyendo, en este caso, mucho más fuerte, ¿no? En este sentido. Quiere decir que yo me centraría, por ejemplo, en aspectos de evaluación de la moneda y pues me centraría en temas de cómo, aquí dice, incremento de precio de materia prima. Oye, pues bueno, ¿cómo consigo, cómo diversifico otros mercados en donde quizás no me salga tan caro y yo pues pueda mantener los precios a mis clientes? También en aquellos que están en un término medio, entonces acceso a créditos bancarios. Entonces, ¿cómo comienzo a ver diferentes opciones crediticias? Así, con cada uno de estos aspectos, pues mira, por ejemplo aquí, programas de iniciativas del sector, ¿cierto? Entonces, ojo aquí. Y aquí, mire que esto me está impactando, pero no me está impactando negativamente, me está impactando positivamente, me está condicionando a que yo potencialice una oportunidad. ¿Por qué? Porque dije que hay una descentralización de recursos para la inversión en salud. O sea, tengo más cerquita el dinero, tengo más cerca con quién negociar. Todo este análisis, digamos que entraríamos a ver a detalle, es el que hay que hacer. Digamos que Kantan Software nos brinda estas herramientas, pero mire que con tan solo seguir este ejercicio, como ya las ideas nos van fluyendo y como todo ya es mucho más coherente y que esto se puede alinear de una manera espectacular con nuestro sistema de gestión. A nivel de análisis interno, pues aquí nos habla de los 5 fuerzas de Porter y aquí pues comenzamos a ver que podemos tener, por ejemplo, aquí, poder influenciar para aumentar el uso del consumo. Aquí es a la inversa. Aquí tenemos que cuando estamos en este sentido, pues estamos viendo que pues este rojito me está diciendo que aquí puedo tener una oportunidad interesante, ¿cierto? Necesariamente puedo estarla teniendo de una manera interesante porque puedo estar influenciando. O sea, hoy en día me siguen bastante. Entonces, aquí la puedo utilizar. Pero, por ejemplo, aquí tengo, podemos influenciar para tener clientes referidos. Mire que es bajo. Entonces, esto se me puede transformar en una oportunidad para fortalecer o puede ser un riesgo en temas de pérdida de clientes. Entonces, esto es muy rico en información para que, habiendo hecho una votación, o mejor, una calificación, un análisis de impacto a conciencia, pues comencemos a alimentar herramientas como lo es la matriz DOFA, en donde pues ustedes van a tener la oportunidad, voy a editar nuevamente, de ir encajando ya todos los elementos que han identificado a través de este análisis que ustedes acaban de realizar. Entonces, para ello, pues comenzamos a ver, voy a hacer un ejercicio rápidamente. Entonces, a nivel de debilidades, por ejemplo, baja diversidad, por ejemplo, de proveedores. Voy a poner un ejemplo de cada uno. Con todo este material nos daría todo el día y llenaríamos esa matriz de una manera muy chévere, muy interesante, porque ya tenemos un insumo fuerte. Aquí para el ejemplo del workshop vamos a trabajar con uno. A nivel de fortalezas, entonces, gran capital de trabajo. Por ejemplo, a nivel de oportunidades, entonces por ahí hablábamos de
que ahora va a haber una descentralización del presupuesto y demás, entonces apertura de nuevos mercados. ¿Sí? Mire cómo yo comienzo todo esto que he percibido en mi análisis, lo puedo ir llevando ya aterrizando en una realidad de mi compañía. A nivel de lo que son amenazas, entonces, amenazas, todo lo que el tema de variación en el precio del dólar. Esa es una amenaza para mí, según lo que acabo de ver. Entonces, en cada línea, ustedes podrán ir alimentando estos componentes. Yo he hecho uno a modo de ejemplo y podrían inclusive adjuntar algunos otros elementos, listados de asistencia o todo lo que avale la realización de este ejercicio. Definir una próxima fecha de análisis. En este caso, por ejemplo, lo vamos a realizar en el 2025, en esta fecha. Y al dar en la opción completar, pues iríamos a pasar a una siguiente fase supremamente importante. Y es como nos lo dicen las normas, allá en el capítulo, en el numeral 6.1, cuando usted haga una identificación de riesgos y oportunidades, recuerdan el considere, ¿cierto? Recuerdan entre el considere y el tenga en cuenta. Entonces, considere los aspectos relacionados con el análisis del contexto. Entonces, de todo esto que hemos trabajado, pues yo puedo venir y decidir, en este caso, que puedo determinar o puedo identificar riesgos y oportunidades que la plataforma intuitivamente me está diciendo, oye, de esto que hiciste, mira que tienes de nuevos riesgos o nuevas oportunidades, me está llevando allá, ni siquiera lo está dejando a que yo lo tenga presente, sino me lleva. Y aquí pues yo puedo relacionar y el sistema me permite crear riesgos o oportunidades o en su defecto, y esto será un capítulo o un workshop aparte en donde hablaremos todo lo de riesgos y oportunidades. Yo puedo generar un nuevo riesgo con una información o puedo traer un riesgo ya existente. Mira, yo me voy a traer un riesgo que ya tengo por allí. ¿Sí? O sea, yo puedo ir inventariando mis riesgos y la plataforma me los va almacenando de tal manera de que yo siempre que los necesite los pueda llamar para mi evaluación de riesgos o para relacionarlos dentro de un análisis de contexto, tal como yo lo he hecho en este punto. Por ejemplo, aquí tengo este riesgo asociado con lo que acabamos de ver. Planeación de la demanda sin considerar, por ejemplo, productos agotados. Una amenaza en el sector farmacéutico es que existen muchas moléculas que se están agotando. Esto da a que pues estos productos o algunos de ellos se encuentren agotados y podemos tener prescripciones médicas en donde no le vamos a poder cumplir a nuestros usuarios porque el producto se encuentra agotado. Entonces, es un riesgo, ¿cierto? ¿De dónde surge? De un análisis del contexto, es un riesgo operativo. La causa base podría ser tener una base de productos agotados desactualizada, ¿cierto? Y unas consecuencias, pues, incumplimientos contractuales, insatisfacción del cliente. Entonces, resumen. Kantan Software nos ofrece la posibilidad a nivel del análisis del contexto de hacer una planeación de nuestro análisis con herramientas colaborativas como envío de mails, definición de responsables y demás, documentar el desarrollo de ese ejercicio de lo que es, en este caso, un análisis de contexto y puntualmente, pues tener herramientas útiles como lo es el análisis Pestel o las 5 fuerzas de Porter que me van a permitir en este sentido, pues ir orientándome en cada uno de los componentes con preguntas claves como son los que ustedes acaban de ver. Y, por supuesto, pues tener un criterio para una toma de una decisión en función de lo que yo requiero y, por supuesto, poder detectar de una manera mucho más fácil y estructurada tanto mis debilidades, mis oportunidades, fortalezas y amenazas y, por supuesto, esto poderlo alinear directamente con los riesgos y oportunidades
de nuestro sistema integrado de gestión y que esto a su vez deberá ser completamente coherente con los planes de tratamiento o los controles operacionales que ustedes implementen a nivel de sus compañías.